Buenas tardes a todos y todas, el público que nos acompaña de forma remota de las diferentes partes de Centroamérica, probablemente más allá. Muy buenas tardes a todos, esperamos que las cosas marchen bien en estos tiempos difíciles, en todo su quehacer y también con sus familias. Es un gran honor nuevamente retomar esta serie de ponencias, debates y paneles que vamos a tener en el marco de esta feria de Agrovisión. Esta tarde estamos reunidos acá para hablar sobre el tema de mejoramiento genético y propagación de cacao. En esta ocasión vamos a contar con la participación de 4 colegas de Centroamérica que han trabajado en la temática y que van a presentarnos un poco su visión, su quehacer, sus perspectivas y también nos van a ayudar a entender hacia dónde vamos a llevar esta temática de genética en cacao, mejoramiento y producción de plantas. Tenemos desde Nicaragua a la doctora Melanie Bordeaux. Ella es la representante de la Fundación Nica France en la Cumplida, Matagalpa. Tenemos también al doctor Javier Díaz de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. Él es responsable del cacao y agroforestería en la organización y también tiene mucha experiencia pues en el trabajo en general de cacao bajo sistemas agroforestales. Desde Guatemala se nos une la máster Ana Lucía Dubón de la Universidad del Valle de Guatemala. Ella se ha formado en esta parte de genética en las universidades en Brasil y nos va a compartir también el quehacer de la universidad en el tema genética. Va a mostrar un poco qué están haciendo, con quién están colaborando y obviamente va a ser importante conocer lo que están haciendo los colegas guatemaltecos. Y desde El Salvador se nos une nuestro compañero Sosimo Hidalgo. Él es salvadoreño de CEPA, subdirector del programa Proyecto Alianza Cacao, ¿verdad? Ellos se han puesto unas metas interesantes de fomento de cacao, de producción de cacao en El Salvador y creo que han enfrentado retos en el campo que valen mucho la pena escucharlos y entender y cómo podemos superarlos los otros países que están pensando en un fomento, en un programa mucho más grande de cacao. Entonces, tenemos voces de todos los países, experiencias interesantes desde el punto de vista de la investigación, de la academia, de los privados y desde el punto de vista de los proyectos de desarrollo. Este panel, esta discusión, la vamos a dividir en 3 momentos. La discusión se va a guiar con 3 preguntas que ya están predeterminadas y vamos a hacer uso de la palabra entre 4 y 5 minutos por panelista. Vamos a auxiliarnos también de algunas diapositivas para poder responder y argumentar mejor nuestras preguntas. Yo voy a ir tomando el tiempo acá con mi teléfono y ojalá que entonces cumplamos con el tiempo que tenemos asignado, pero lo más importante aún que podamos compartir ese mensaje clave que queremos llevar a nuestros colegas centroamericanos, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los panelistas por unirse esta tarde y vamos a dar inicios entonces al debate y a la discusión. Vamos a comenzar con la primera pregunta y vamos a responderlas en este orden. Ana Lucía, Javier, Melanie y Sosimo. En la siguiente pregunta vamos a cambiar un poco el orden, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de responder desde su quehacer, desde su experiencia y desde su capacidad. Esta primera pregunta que creo que es muy importante para que todos en la región escuchemos dónde estamos y hacia dónde vamos. Ana Lucía, desde el quehacer de la universidad y de todos en general, ¿no? ¿Cuáles son los avances más relevantes que se han realizado en materia de selección y mejoramiento genético de cacao en su país o en su zona de intervención? Tenemos 4 o 5 minutos para contestar. Ana Lucía, comienza, por favor. Bueno, todos estos esfuerzos por comenzar a caracterizar el material genético y a comenzar a seleccionar los materiales promisorios iniciaron en 2008, cuando se hizo un estudio en donde trabajó en conjunto la Universidad del Valle con la Universidad de San Carlos. A partir del 2018 se continuó con esta caracterización. En ese caso se enfocó más hacia cacao criollo, que era el que estaba definido como cacao fino de aroma y que eran las mejores variedades que se pueden encontrar en condiciones de características organolépticas en el país, y luego ya se amplió el estudio hacia diferentes, hacia otras características, por ejemplo, con base en productividad, con base a resistencias a enfermedades, según observaciones de los productores. Se seleccionaron otros 150 árboles en el norte del país a partir del 2018,
para iniciar una caracterización a nivel botánico y genético por medio del Programa Integral para el Incremento de la Calidad, Productividad y Sostenibilidad del Sistema Cacao en el Norte. Se trabajó específicamente en el departamento de Alta Verapaz, y este estudio está siendo financiado por el programa Cría de ICA. Estamos concluyéndolo, y en este se trabajaron 150 materiales que se seleccionaron como árboles élite, con base en las características que ya les mencioné. Ahora está en proceso la formación de un jardín clonal con estos materiales, y con esto pues pretendemos continuar con estudios de inoculación para identificar variedades resistentes a algunas de las enfermedades que detectamos y que logramos también colocar dentro de un cepario, que fue parte de este estudio también. También identificar algunos materiales que fueran tolerantes a estrés ambiental, y a buscar algunos pues hacer algunos estudios de polinización controlada para identificar cuáles de estos tenían autocompatibilidad y cuáles de estos presentaban intercompatibilidad. Este estudio, por algunas de las iniciativas que tuvieron algunos productores también de la costa sur de Azocacao, se extendió hacia algunos materiales de la costa sur, un poco más de 30 materiales, y también logramos desarrollar una metodología para cultivo in vitro, para que además del jardín clonal se tenga la conservación y manejo de este banco de germoplasma, y se introdujeron ya varios materiales por el método de embriogénesis somática. Entre otros, pues se han realizado estudios por otras instituciones educativas, por la Universidad de San Carlos, en donde se han caracterizado algunos otros materiales en cuanto a compatibilidad y autocompatibilidad, y se han propuesto algunos de esos para ser introducidos por los agricultores en campo. Muchas gracias, Ana Lucía. Ahora pasamos con el doctor Javier Díaz. La misma pregunta, profesor. Los acciones, los logros, los avances más relevantes en el tema genética en Honduras y el quehacer de FIA, por favor. Sí, muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos y a todas. Javier Díaz, del programa de Cacao y Agroforestería de la FIA. El programa de Cacao y Agroforestería es un programa que nació juntamente con la FIA. Más de 34 años de trabajo en el sector de cacao y especialmente en el sector de la agroforestería, del cacao en sistemas agroforestales. Para empezar a hablarles o para empezar a dar mi respuesta, voy a pedirle a los compañeros que me permitan compartir 3 diapositivas con ustedes. En ellas espero mostrarles más o menos la evolución de lo que ha sido el cacao a nivel de nuestro país, en Honduras. ¿Me confirma, Edgardo, cuando ya tengamos lista la diapositiva? ¿Estamos bien, Luis? Estamos listos. Adelante, doctor. Ok, perfectamente. Si ustedes están viendo esta diapositiva, muestro aquí cómo ha sido la evolución de la propagación del cacao en nuestro país. Marca lo que es el pasado, lo que es el presente y hacia dónde vamos en el futuro. Con esto, nuestros inicios en establecimiento, las parcelas iniciales de cacao aquí en el país, fueron parcelas que se establecieron a través de semilla, ¿verdad? Multiplicación por semilla procedente, pues, de árboles seleccionados. Después, con el tiempo, se ha ido evolucionando, implementando diferentes tecnologías, como es la utilización de semilla híbrida. Después fue un paso gigante lo que es ya cuando establecimos o se empezó a utilizar esta tecnología de la injertación, cuando estamos trabajando con clones que llamamos, o sea, copias exactas de los árboles seleccionados. Y otro paso interesante que lo empezamos a implementar ya, podríamos decirlo, a mediados del 2015, ya fueron nuestros primeros pasos en el establecimiento de parcelas bajo arreglos policlonales. Con esta etapa hemos mejorado mucho el aspecto del establecimiento, hemos subido un poco los rendimientos, pero ahorita creo que estamos en una etapa muy importante de valoración en donde nos estamos dirigiendo nuestro esfuerzo a esa identificación de clones autocompatibles. Y por supuesto, todo esto es simultáneamente para desarrollar lo que llamamos las pruebas regionales, ya que los resultados primeros que obtenemos pues son propios de nuestras estaciones,
El programa cuenta con 2 estaciones experimentales ubicadas en el sector de la Masica Atlántida, pero por supuesto son condiciones agroclimáticas específicas. Y lo correcto es poder probar estos materiales en otras zonas geográficas con condiciones tanto de suelo como de clima diferentes. Toda esta información va a permitir un mejor registro y posterior liberación de los materiales que se han evaluado. Ahora bien, ¿qué les puedo decir de nuestro programa de mejoramiento? Que es un programa que consideramos bien estructurado, con una línea bien clara a seguir. En esta diapositiva, pues estoy mostrando los diferentes pasos o etapas que conllevan nuestros procesos de mejoramiento genético. Nosotros tenemos pues los bancos de germoplasma. Solamente aquí en la estación tenemos aproximadamente 12 hectáreas de bancos de germoplasma, los cuales están debidamente registrados y certificados ante la autoridad de gobierno. El paso de cruzamientos interclonales, ahí hacemos cruzas interclonales y es nuestra primera etapa de valoración, en donde normalmente estamos trabajando en una medición mayormente desde el punto de vista de la productividad. Cuando evaluamos estas progenies, todo este aspecto de productividad, son periodos largos. Esto es importante recalcar que el mejoramiento es un proceso largo y aquí hacemos mucho énfasis en productividad, como ya lo mencioné, y esa resistencia a enfermedades, pero desde un punto de vista de inoculación natural, de acuerdo o con base en la presión de las enfermedades de los hongos principales en el cultivo de cacao. Posteriormente a esto, hacemos esta evaluación clonal. Las mejores profenias son clonadas y empezamos nuevamente un proceso de evaluación que tarda alrededor de 7 años, en donde incluimos otra serie de parámetros que evaluamos. Ya no solamente productividad, aquí ya metemos más fuertemente lo que es la resistencia a enfermedades, pero desde un punto de vista con inoculaciones artificiales con hongo producido o reproducido en el laboratorio, y vemos ese nivel de tolerancia o de resistencia. Igualmente introducimos los estudios de compatibilidad sexual, lo cual para nosotros es muy importante y nos ayuda a entender mejor esta situación del entendimiento entre los clones para poder ser una herramienta más de decisión que nos permita una conformación final de los policlones. También empezamos a trabajar con las características físicas y también con las características organolépticas. Hacia el final, nosotros estos materiales seleccionados ya los llevamos a lo que llamamos pruebas regionales. Las pruebas regionales, pues, tratamos de ubicar estos clones en otras zonas geográficas. Por A o por B, esta última parte, pues, es la parte quizá más complicada porque se necesita de apoyo externo que permitan esos fondos para poder manejar de forma correcta este tipo de estudios. Finalmente, la idea es que con la información producida podamos lograr el registro y la liberación de los materiales ante el ente del gobierno. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando? Básicamente esto, poder proveer a los productores arreglos policlonales ya desarrollados y evaluados aquí en el país. Aquí les estoy haciendo una muestra de una propuesta de un arreglo policlonal que nosotros tenemos con materiales desarrollados por FIA, ya materiales FIA, y aquí incluimos en un policlón de 5 clones que son autocompatibles e intercompatibles entre sí, con un promedio de producción potencial de arriba de los 1.600 kilogramos por hectárea. Esto es, Luis, a grandes rasgos, nuestro programa de mejoramiento. Hemos avanzado mucho. Ahorita estamos en una etapa muy importante porque ya estamos, como quien dice, viendo esa luz al final del túnel y ya estamos en etapas finales de evaluación de estos clones. Muchas gracias. Excelente, doctor Díaz. Es un camino impresionante y estamos viendo los grandes frutos después de 34 años de arduo trabajo, ¿no? Y de muchas personas y muchos colaboradores pasando por FIA. Eso es muy, muy alentador. Muchísimas gracias. Melanie, vamos con usted entonces desde el quehacer de Nica France y su colaboración con otros actores de cacao de Nicaragua. ¿Cuáles son los avances relevantes que tenemos hasta el momento en el tema de genética, selección y mejoramiento? Estás en mute, estás con el micrófono apagado, por favor. Ahora sí. Ok.
Felicidades a mis colegas de Honduras y Guatemala por los avances. Se ve extraordinario todo lo que se ha hecho durante estos 10 últimos años. Creo que en Nicaragua también se podría separar en los 10 últimos años y antes. Y creo que el avance principal es más que todo el interés que la gente y el país ha tenido en el sector del cacao, que por el momento es un pequeño sector, el cacao en Nicaragua, pero va aumentando y el interés que la gente le mete al sector también se ve en los esfuerzos que se ha hecho. Se han hecho varios esfuerzos en caracterización de los clones en Nicaragua, diferentes estudios por universidades y el sector privado. Son esfuerzos para caracterizar la morfología de los diferentes clones que tenemos en Nicaragua. Igual para identificar, como mis colegas de los demás países, clones élites que se podrían encontrar en fincas de pequeños productores en Nicaragua. La historia de Nicaragua es que es un centro de, o sea, creo que se ha introducido el cacao hace 3.500 años, aquí ha venido, y poco a poco se ha mejorado. Entonces, el mejoramiento genético se ha hecho con el tiempo en fincas de pequeños productores cuando cada año se saca semillas de los mejores árboles. Entonces, se ha hecho poco a poco durante todos estos años, pero se ha dado, los últimos esfuerzos son de caracterización de los árboles, de la morfología, de cuáles son los árboles que producen más, muy poco estudios de compatibilidad, y creo que por eso tenemos muchos problemas de producción en Nicaragua. La producción es muy baja porque desconocemos casi, diría como el 90% de nuestro material genético. Entonces, lo que pasa es que en la finca son arreglos que no fueron bien pensados, se sembraron semilla y al final no se produce mucho. Entonces, hemos también hecho los últimos, diría, 5 años, hubo algunos esfuerzos de caracterización molecular, donde se ha mostrado unos 100 árboles en un estudio, 100 árboles en otro estudio. Caracterización molecular se hizo por SSR y por SNPs. Entonces, el último esfuerzo fue eso de caracterización molecular, donde ya tenemos más ideas de cuál es la origen genética de los árboles en Nicaragua. Hemos demostrado que la base genética, la diversidad genética es muy, muy pequeña en Nicaragua. Creo que son 34% de amelonado y 16% de acriollado. Entonces, hemos aprendido que tendríamos que integrar más diversidad genética en el país. Y sobre el mejoramiento genético, de mi conocimiento, a la fecha solamente tenemos un clon que nos viene de Nicaragua, fue seleccionado y desarrollado por el INTA y se llama el Pacayita. No sé si hay empresas privadas que están seleccionando sus clones, pero al nivel nacional conocido solamente tenemos el Pacayita. Muchísimas gracias, Melanie, por sus respuestas. Ahora pasamos entonces con Zósimo, ¿verdad? Que está coliderando la Alianza del Cacao Fase 2 en El Salvador. Perdón, yo tengo problemas de audio, no sé si soy yo. Melanie ya finalizó su intervención. Hola, Luis. Melanie, Zósimo, ¿me escuchan? Yo te escucho, Luis. Sí, te escuchamos bien. Ok. Perdón, Melanie, si te interrumpí, pero seguramente fue en problemas de conectividad, ¿verdad?
Vamos a pasar ahora por Zósimo. Muchas gracias por su intervención. Zósimo, entonces, desde su quehacer, desde caminar en las fincas día a día y trabajar con productores, ¿cómo es entonces el avance relevante que tenés ahí en el tema de mejoramiento genético, de selección y de siembra de cacao en El Salvador? Adelante. Gracias, Luis. Igual me sumo a Melanie, a la felicitación a los colegas, igual a ella, el trabajo que están haciendo en mejoramiento genético. Obviamente nos lleva una brecha muy grande a El Salvador y diría, bueno, tenemos alguna justificación, y es que cacao en El Salvador, digamos que se retomó de manera muy fuerte hace 7 años, 2014, 2015, que Alianza Cacao Fase 1 comienza a tener una propuesta bastante fuerte. Hay otros proyectos que han estado haciendo un acompañamiento, pero podemos decir que 2014 marca un antes y un después de cacao en El Salvador en temas de producción. Me gustaría compartir un par de láminas. ¿Me confirman si de repente ya las tienen por ahí? Ok. De acuerdo. Quizás comenzaría diciendo, Luis, que Alianza Cacao no es necesariamente un proyecto de investigación. Eso, Alianza Cacao está más enfocado en temas de desarrollo económico. Sin embargo, y por lo tanto hemos desarrollado como acciones muy de lleno el tema de mejoramiento genético, de investigación. Sin embargo, hemos tenido que tomar ciertas acciones para evitar ciertos estancamientos en temas de producción por el tema de la variabilidad genética, de hecho. Pongo un poco de contexto, es que Alianza Cacao inicia... Alianza Cacao inicia una oferta, una propuesta bastante grande del establecimiento de 6 millones de plantas en la fase 1. Obviamente no tenemos la cantidad de material genético para poder injertar en ese momento. Por lo tanto, se tomó la decisión de establecer jardines clonales y áreas de cacao por semilla paralelamente. La semilla que utilizamos para el establecimiento de los jardines clonales y también para el establecimiento de áreas productivas es obtenida de fincas de cacao que ya existen en El Salvador, que principalmente fueron establecidas en el proyecto Plan de Agricultura Familiar, que fue ejecutado en un primer momento por el IICA y luego lo retomó el Ministerio de Agricultura. Y otra muy buena parte de Hacienda La Carrera, que es la hacienda más grande, más productora de cacao a nivel nacional. Estas mazorcas, esta semilla que se utiliza para establecimiento de área nueva, de jardines clonales, de planta cotón para posteriormente injertar en jardín clonal, son cacaos trinitarios con mucha genética, en algunos casos de genética de cacao criollo, y son considerados cacao finos de aroma. La vareta que utilizamos para los jardines clonales, pues también es extraída de algunas fincas que ya tenían colecciones principalmente de ICS a nivel nacional, y otra parte se trajo de la FIA. Cuando ya comenzamos a hacer un proceso de injertación en campo, mucha de la planta ya está en una edad productiva. La Alianza Cacao realiza un ejercicio de injertación de más o menos 1.500 hectáreas. Sin embargo, el invierno de 2018 fue muy crítico, junto con un verano que también suele ser agresivo en El Salvador, y eso generó mucha pérdida de injerto efectivo ya en campo. Por lo tanto, ya tenemos plantas de cacao establecidas por semilla que están produciendo. El productor ya tiene una inversión en la cual dice otra vez volver a injertar, empieza un tira y encoge. Eso nos hace identificar o pensar que es prudente identificar superárboles, que es lo que yo quiero compartir con ustedes, o estos árboles élite. Comenzamos a ver dentro de las fincas de productores una base de datos de árboles que comienzan a tener un comportamiento diferente, son más productivos, su mazorca es más grande, el grano de la mazorca es más pesado. Empezamos a ver esta serie de elementos que lo hacen diferente, que lo hacen sobresalir. Y entonces creamos un checklist de algunas características físicas que debe de cumplir uno de estos árboles para que posteriormente el productor pueda seguirlo reproduciendo dentro de su misma finca.
Pasa también que este árbol, al estar de manera natural, probablemente muchos años antes del establecimiento de áreas, en algunos casos particulares de áreas establecidas por el proyecto, ya generó una adaptabilidad a esa zona. Aunque el país de El Salvador es muy pequeño y estamos trabajando con una base con una serie de clones ICS, suelen tener un comportamiento muy diferente entre la zona alta y la zona costa a nivel nacional. Ya no digamos el comportamiento que pueden tener en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, comparado al comportamiento que pueden tener en El Salvador. Insisto que en El Salvador el verano es bastante agresivo y el invierno es muy inestable últimamente, entonces son factores que juegan en contra. Debido a esto, identificamos estos árboles, generamos una lista de características físicas que debe de cumplir y pasamos por un primer momento que es la identificación. Luego hacemos una caracterización. 30 segundos nos quedan, por favor. Perdón, ok, hacemos una caracterización de estos y le damos una lista de características a evaluar. Debería tener una mayor cantidad de mazorcas, promedio de 35 mazorcas por año, considerando que 20-25 mazorcas hacen 1 kilogramo, dice mínimo de 30 semillas, es un máximo de 30 semillas que deberían de pesar 1 gramo, más de 1 gramo, que debería de un árbol tener más de 1.5 kilogramos por planta. Y ahora mismo hemos generado una base de datos de más o menos 250 árboles que vamos a observar durante los próximos años. Esto generaría una base de datos, valga la redundancia, para proyectos que se vayan a enfocar en investigación posteriormente y que puedan dar seguimiento hasta donde nosotros podamos llegar y ellos darán un seguimiento extra. Eso es básicamente lo que estamos haciendo en este tema de árboles élite, Luis. Muchas gracias, Sosimo. Muchas gracias por su respuesta. Excelente, Sosimo, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta entonces y vamos a cambiar un poco el orden. Vamos a ir ahora con Ana Lucía, Melanie, Javier y finalizamos con Sosimo. La segunda pregunta, voy a poner sobre la mesa un dato. Se estima más o menos que en Centroamérica hay unas 25,000 hectáreas de cacao, juntando todos los países. ¿Okay? Y de esas 25,000 hectáreas, por lo menos el 50% todavía son cacaotales de semilla. Si queremos cambiar eso a cacaotales injertados, significa que tenemos que producir 12.5 millones de plantas en los próximos 2 años. La pregunta es la siguiente: ¿cómo consideran ustedes la capacidad instalada de sus países para hacer frente a sus propios retos de cambio de composición genética y de estructura de cacaotales en los próximos 3 años? Adelante, Ana Lucía. Yo creo que es posible implementar algunas de las nuevas tecnologías y de los nuevos conocimientos que han surgido con base en las investigaciones y ciencia que están haciendo las diferentes instituciones y centros de investigación. Creo que capacidad instalada sí tenemos. Si habláramos con base en el territorio nacional y a las características, en Guatemala hay más de 88,000 hectáreas que tienen las condiciones óptimas con base en precipitación, temperatura, altitud para poder implementar el cultivo de cacao. Hay personal capacitado, pues hay infraestructura porque hay invernaderos, hay viveros. Creo que aquí sería integrar esa capacidad instalada que ya se tiene a nivel técnico con la academia. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay viveros que tienen suficiente material para abastecer a los nuevos productores que van a ir introduciendo en el cultivo de cacao, a los propietarios de tierras, también para ir reponiendo material en algunas de las plantaciones, pues pasa que estos viveros no están con material genético certificado. Y a pesar de que sí está la práctica de injerto, de microinjerto, pues no se sabe a veces cuál es el material que se está introduciendo a campo. Y ahora que se ha hecho este avance con todo lo que es caracterización, lo importante es que sea una ciencia aplicada y que toda la academia vaya trabajando de la mano con todo el área técnica para que todos los viveros, y también se puede involucrar, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, para que pueda certificar estos viveros y que se conozca el material genético que se está trabajando. Hay material genético de calidad. Se encontraron trinitarios acriollados, que era por lo que estaban apostando los productores. Hay bastante interés de parte de los productores.
Por ejemplo, está también la parte de los laboratorios que tienen la capacidad para hacer el análisis de suelos, cómo está el estado nutricional de suelos, cómo está el estado nutricional de las plantas, y para acompañar toda esta parte a quienes vayan a iniciar un cultivo y mejorar la productividad para quienes ya los tienen, siempre tomando en cuenta la genética de los árboles y tomando en cuenta todos estos procesos para no solo el establecimiento del cultivo, sino el manejo también que permita aumentar la productividad por área, no únicamente aumentar el área de cultivo. Entonces yo creo que aquí sí hay capacidad instalada, pero tenemos que hacer esa sinergia en Guatemala para que se pueda explotar todo ese recurso que se está generando con la ciencia, toda esa información y llevarla a campo y aplicarla. Muchas gracias. Melanie, ¿qué considera usted? ¿Cómo es la capacidad instalada en Nicaragua? 2 minutos, por favor. Ok, totalmente de acuerdo con mi colega Ana Lucía. Nicaragua hemos entendido igual que tenemos más áreas para cultivar cacao. Hay bastante café en Nicaragua. El café en zona baja pronto no va a poder crecer, entonces tenemos que renovar con cacao. Hay una capacidad instalada en Nicaragua suficiente. Tenemos 20 jardines clonales, todos con capacidad productiva. Creo que son 2 problemas que tenemos que resolver y que estamos resolviendo. Que primero, hay bastante errores en la rotulación de los jardines clonales. Creo que no es solamente en nuestra casa, pues es en todos los lugares. Pero estamos empezando un sistema de trazabilidad en Nicaragua para asegurar la validación de los clones y su trazabilidad hasta el producto. Entonces hemos ya hecho una base de datos de la huella genética de los clones que se comercializan en Nicaragua, que nos provienen del CACHE. Entonces en estos 20 jardines clonales hay uno muy grande que es el jardín clones del INTA, que se llama El Recreo, y el segundo el jardín clones de la empresa Expasa. Pero todos, aún los más pequeños que tienen como 6 clones, pueden producir, y también varios proyectos están impulsando la producción de cacao. Por ejemplo, el proyecto MOCA está capacitando a un grupo de 10 mujeres para injertación, y yo sé que hay también varios proyectos que están financiando la capacitación para poder ya tener más posibilidad de producción. Pero sin problema se pueden producir para 300 hectáreas por año. Sí, eso sí lo puedo garantizar. Gracias. Muchas gracias, Melanie. Eso es música para los oídos, ¿verdad? Quiere decir que ya podemos enviar la orden de plantas. Gracias. Solamente un anuncio para el público. Estamos tomando nota de las preguntas que dejan en el chat de YouTube y los vamos a evacuar una vez que finalicemos la ronda de 3 preguntas, ¿verdad? Estamos tomando nota ahí. Ya llevo contabilizadas unas 900 preguntas. Vamos a tratar de evacuarlas todas. Profesor Javier, adelante. ¿Cómo considera usted la capacidad instalada para producción de plantas en Honduras? Perfecto. Mire, contestar puntualmente la pregunta, Honduras tiene capacidad para producir plantas para 300 hectáreas y mucho más de eso. Creo que, sin temor a equivocarme, somos líderes en la región por todo el esfuerzo que se ha hecho. Aquí nosotros desde el 2015 empezaron esfuerzos, y aquí toda la parte legal, ya hay una ley aprobada por el Congreso que dedicada específicamente a lo que es el registro y la certificación de bancos de germoplasma y viveros. FIA, a través de proyectos, ha apoyado fuertemente esta iniciativa. Nosotros, de hecho, somos el organismo que apoya todos los procesos de supervisión con SENASA, la correcta identidad de los clones dentro de los jardines clonales. Entonces, tenemos suficiente área de germoplasma para proveer el material genético, número 1. Número 2 es que tanto FIA, nuestra capacidad anda ahí alrededor de las 120, 140 mil plantas por año. Pero desde el 2015, 2016, igualmente con proyectos, se apoyó fuertemente a las diferentes organizaciones que componen la cadena del cacao en el país. Y aquí no solamente se les brindó infraestructura, sino que se les entrenó en toda la logística de producción.
De manera que ahora no solamente FIA, que antes era la institución que proveía las plantas, no, ahora las organizaciones, mucho del ingreso que obtienen ha sido por venta de plantas, ¿okay? Aprovechando coyunturas. Igualmente tenemos una industria fuerte en la empresa privada que apoya porque hay déficit cuando están los proyectos en auge, apoyando, estableciendo áreas nuevas, se apoya no solamente instituciones como FIA, sus organizaciones de productores y también la empresa privada, estableciendo con materiales certificados provenientes de bancos de germoplasma, certificados con una tecnología que se maneja muy bien. Ahora bien, creo que no solamente se trata de producir plantas, se han cometido errores en la carrera por cubrir una área, una meta. Creo que se debe tener mucha responsabilidad del criterio de establecimiento y los tiempos de ejecución. Si a uno le permitieran empezar en enero, uno perfectamente termina en diciembre con el establecimiento. Muchas veces es que empezamos a mitad de año y todo se viene al carajo, como decimos acá. O sea, no solamente se trata de producir plantas, sino que se trata de toda una logística de establecimiento. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, profesor Javier. Sósimo, ¿cuáles han sido los retos que ha tenido Alianza Cacao en términos de capacidad instalada en el país o de los países vecinos? Sí, Luis, a ver, te comento, como básicamente decía, ¿no? En 2014-2015 partimos con un reto, que es eso, establecer áreas nuevas. El proyecto tiene como estrategia establecer viveros en comunidades donde un grupo de 25, 30 productores se organizan y establecen pues hasta una siembra, un vivero de hasta 25, 30, 40 mil plantas. Lo logramos en diferentes momentos. Si la pregunta es si se puede establecer 300 hectáreas en un año, la respuesta en corto probablemente sí. Aunque coincido mucho con lo que dice Javier, es decir, no es un tema solo de producir planta, es a dónde vamos a llegar con este establecimiento, qué tan caro es mantenerla durante los primeros años, si el productor tiene la capacidad económica para invertir y reinvertir cuando el proyecto se está desligando, porque obviamente tiene un periodo de ejecución. Ha sido difícil en muchos sentidos, insisto, porque se estaba generando conocimiento técnico también. En esto hemos aprovechado mucho las experiencias que se tienen en Honduras, en Nicaragua principalmente. Sin embargo, digo, somos países vecinos, pero las condiciones se prestan para tener escenarios totalmente diferentes y nos ha tocado probablemente en algunos momentos aprender a muchos golpes, a pesar de existir una cantidad de información que ya se ha generado en la región, lo cual es, digo, igual totalmente aceptable, normal, por el reto que conllevaba establecer las metas del proyecto. Entonces, la clave será acá mucho para lograr ese establecimiento, pues la capacidad de inversión de los productores, la capacidad de lidiar con 1, 2, 3 primeros años donde no hay un ingreso por cacao, donde es el sistema agroforestal quien tiene que apoyar a generar otro tipo de ingresos y convertirlo en algo que se mantiene en el tiempo. Entonces, insisto, la respuesta en corto, capacidad instalada, ya lo logramos. El tema es si es viable, si es la mejor estrategia seguir generando áreas nuevas cuando tenemos un reto para establecer y consolidar lo que ya se generó durante este periodo, durante este tiempo atrás. Ese sería mi comentario, Luis. Muchísimas gracias, Sósimo. Todos los comentarios creo que se complementan y es una clara imagen de lo que realmente estamos viviendo en los países, ¿no? Diferentes desafíos, diferentes estrategias para superar esos desafíos y creo que ahora la tarea es complementariedad y colaboración entre lo que sabemos. Bien, vamos a pasar a la tercera pregunta para ir cerrando el panel y luego abrir el conversatorio con el público. Y esta pregunta está relacionada precisamente con la colaboración, con las sinergias, con la complementariedad, ¿verdad? ¿Ustedes creen que es posible que podamos establecer una red de investigadores, seleccionadores de material genético y un grupo, un coco board que está detrás de esta generación de plantas que prometen productividad, calidad y tolerancia a enfermedades, ¿verdad? ¿Cómo podemos colaborar entre países? Vamos a iniciar ahora con Sósimo, luego con Javier Díaz, Ana Lucía y cerramos con Melanie. Tenemos 2 minutos para esa pregunta.
Adelante, socio. Yo en corto digo que sí, Luis, es decir, todo está en que nos conversemos, nos hablemos y nos pongamos de acuerdo. Yo pienso que hay que retomar experiencias que ya se están generando. Hay avances muy buenos en cada país. Creo que aquí en el país la Universidad Nacional a través de CENSalud ha desarrollado un avance bastante interesante. Son pequeños pasos que cuentan, que suman y que no dudo que pueden ser interesantes en tema de desarrollo genético para los países vecinos. Hay una experiencia, por el tiempo lo voy a tratar de hacer muy rápido, pero hay una experiencia en Sudamérica donde se creó un centro de innovación de cacao y no necesariamente es un centro de innovación físico, sino es una alianza entre universidades, centros de investigación, asociaciones de productores y todo está orientado a generar investigación e innovación. Entonces, ¿cómo lo colaboramos? Pues generando de manera virtual ese tipo de estructuras donde elaboramos agendas de prioridades regionales como el tema de perfil de sabor, no a nivel necesariamente a nivel de finca, sino a nivel regional. ¿Cuál es la característica de este perfil de sabor? Cómo se comporta este mapa de germoplasma en la región. El tema, ayer, por ejemplo, en el Foro de Resiliencia se hablaba de que los proyectos están haciendo lo mismo con los mismos, entonces, si existe este tipo de estructuras, podemos obviamente saber que hay que priorizar dónde duele más el zapato, dónde tenemos que apuntarle. Entonces, sin duda alguna, creo que ese tipo de colaboración se puede lograr fácilmente siempre que nos comuniquemos, que nos hablemos y que sepamos qué estamos haciendo, que es lo importante. Eso, Luis. Muchas gracias, Javier Díaz. ¿Cómo podemos colaborar entre los países como para aprovechar las fortalezas de cada uno, no? La posición nuestra es la siguiente. Ya hay experiencia hecha en el pasado. Tú, pues, estás al tanto de las alianzas que se hizo o iniciativas con el CATIE y FIA a través del proyecto Cacao Centroamérica. O sea, hay antecedentes de que se puede hacer. ¿Cuál sería nuestra posición? Hacerlo de forma ordenada. No se trata de que yo le mando semilla y que el otro manda una vareta y que no, eso no funciona así. Nosotros creemos en que cualquier propuesta o iniciativa de evaluación debe ser bajo un protocolo de investigación serio y que sea realizado por una institución responsable, no personas, sino que por instituciones que respondan. Esto hay que ver formalidades, expectativas y metas en intercambio, en lo que representa un intercambio. Somos países pequeños, no tiene quizá mucha lógica estar con esto, pero se puede trabajar de manera ordenada a través de cartas de entendimiento, consiguiendo fondos que permitan financiar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque asegurando recursos podemos pujar en que sea responsable el nivel de investigación. Si no se hace así, entonces puede haber mucha variabilidad y eso puede jugar a favor o en contra. Quizá de que un clon de cacao no muestre su verdadero potencial, no porque el clon no sirva, sino que porque fue manejado de una forma no correcta. Entonces creo que lo primero es ordenar esa idea para darle mejor forma y partir de ahí en alianzas específicas para poder desarrollarse. Sería nuestra posición. Muchas gracias, Javier. Ana Lucía, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo puede la VG y en general el gremio guatemalteco integrarse a una iniciativa regional de selección y mejoramiento genético? Bueno, yo concuerdo con mis colegas de que además de compartir, no solo se trata de compartir material genético, compartir información, por ejemplo, se pueden realizar algunas visitas. Ya vimos que hay algunas instituciones que tienen más desarrolladas ciertas áreas, por ejemplo, técnicas, entonces por medio de capacitaciones técnicas en donde tal vez hacer un análisis de todas las fortalezas que hay en los diferentes países, en los diferentes sectores relacionados a la producción de cacao, sería algo bueno para saber en qué puede aportar cada quien. También estaba el tema muy importante que mencionaba Javier sobre los fondos. Pues hay algunos fondos que se otorgan precisamente para realizar investigación o ciencia aplicada y se requiere de socios de varios países y a veces todos estamos con nuestras luchas, con los problemas propios de cada región, de cada país y tal vez hay algunos que tengan más desarrollado un tema y puedan enseñar a otros o se puede hacer algún tipo de acuerdo y proponer algún tipo de investigación formal, como nos decía, para que todo sea de una forma ordenada. Pero sí, por medio de capacitaciones, investigación, propuestas de investigación y conseguir fondos en conjunto, creo que sería una buena opción.
Muchas gracias. Melanie, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo podemos colaborar entre países en esta área temática? Me sumo al equipo. Creo que es comunicar, organizarse, juntar los esfuerzos, juntar los fondos. Creo que un programa de mejoramiento no es barato. Primero, es mucho tiempo y cuesta mucho. Si queremos ir rápido, podemos utilizar herramientas de selección genómica y es más caro aún. Entonces, y al igual que Javier, yo creo que somos países muy pequeños y ganaríamos todos a juntarnos para ser más competitivos. Muchísimas gracias, Melanie, Javier, Ana Lucía, Zósimo, por sus respuestas y por sus argumentos. Creo que son bastante enriquecedores. Vamos a pasar ahora a evacuar las preguntas del público. Yo tengo una pregunta así secreta que también va a ayudar a responder muchas de las consultas del público, ¿verdad? Que están bastante relacionadas con ese tema. En este esfuerzo de caracterización genética, morfológica y molecular en todos los países, cada uno estamos en un diferente nivel de desarrollo y de progreso, ¿no? Obviamente ya hemos dado un primer paso, ya tenemos el nombre y el apellido, a qué grupo genético se parece, pero ahora vienen 3, 4, 5 pasos más. Es de eso que seleccionamos como lo mejor, sacarle el jugo y sacar lo realmente mejor y que se adapte a eso, ¿no? Y que muestre un potencial y que prometa hacer los pequeños problemas. Siempre hemos tenido en Centroamérica, y esta es una opinión bastante personal de todos los gremios cacaoteros, esta disyuntiva entre me voy por el criollo, el acriollado, el trinitario, los clones o los híbridos. Y hay quienes apuestan por buscar en esa diversidad genética el mejor cacao que me ofrezca fineza, calidad y mejor precio. Pero eso es bastante difícil de conseguir. Lo hemos visto en investigaciones que ha publicado FIA. ¿Ah? Obviamente los cacaos acriollados tienen su perfil de calidad superior, pero cuando lo ponemos en el terreno hay sus problemas de productividad y enfermedades. Entonces, para ayudar a evacuar esta duda, ¿cuál es su opinión? ¿Hacia dónde tenemos que ir en términos de diversidad genética en Centroamérica? ¿Nos vamos por los cacaos tipo porcelana, chunchos nacional del Ecuador, o es más bien interesante poner en manos de productores materiales que combinen esas características? ¿Ah? ¿Qué es su opinión al respecto? Ana Lucía, adelante. Yo creo que no nos podemos quedar solo con un tipo específico de cacao, por ejemplo, con el criollo. Es importante conservarlos, es importante tener bancos de germoplasma, tener ese material cuidado, pero que no sea que no apostemos solo por eso. Creo que para eso también sirven los programas de mejoramiento genético, en donde se incluyan características deseables que hay en otros genotipos. Por ejemplo, hay clones que tal vez no tienen el mejor perfil organoléptico, pero tienen resistencia a enfermedades, tolerancia a estrés ambiental, y se podrían hacer, claro, esto es algo que lleva mucho tiempo, esfuerzo y también es caro, pero estar haciendo algún programa en donde se hagan algunos cruces para ver cuáles de los materiales híbridos logran conservar algunas de las características organolépticas o la mayoría deseables sin llegar a perder la productividad, porque si bien es cierto que nosotros no competimos tanto por volumen como los grandes productores de algunos países de Sudamérica o los países africanos, y competimos por calidad, también necesitamos llegar a cierto nivel de productividad que no se puede comprometer para poder satisfacer la demanda del mercado, tanto nacional como internacional. Muchas gracias, Ana Lucía. Colega Javier, con base en la reciente publicación de ese estudio de caracterización molecular del cacao en diferentes zonas de Honduras, ¿cuál es su opinión? ¿Hacia dónde vamos a ir con la oferta genética que vamos a poner en manos de los productores? Ok, mire, bien interesante. Los resultados de esa evaluación genética indican que nuestros cacaos, desde el punto de vista genético, son diversos en cuanto a su composición. Tenemos materiales que tienen un porcentaje de 20, 30% o más de criollos. Tenemos materiales con mucho, y hay varios materiales con mucho de cacao nacional de Ecuador. Nuestros cacaos en general, los que manejamos en Honduras, tienen una diversidad genética muy buena, diría yo. Cada grupo genético, que eso es algo relativamente nuevo, tiene sus características. Hay grupos genéticos que confieren resistencia, sabores, etc. Ahora, preguntar
usted la pregunta desde el punto de vista genético. Yo quiero llevarlo más allá. Nuestra situación es baja productividad. Nosotros estamos, creo, empujando la carreta de esa ecuación de productividad, quitando o tachando la parte genética, tratando de mostrar lo mejor que podemos desde el punto de vista genético. Pero yo puedo tener la mejor genética, pero si desde el punto de vista agronómico o de condiciones agroclimáticas no estoy en el lugar correcto, no estoy haciendo lo correcto, la productividad siempre va a ser baja. Creo que este concepto de hacia dónde vamos, nosotros queremos ir tachando lo que podemos controlar nosotros como institución para ofrecer, pero está ese porcentaje grande de esa ecuación que está en manos del productor. ¿Cómo hacemos de que un productor pues trate de mejorar ese manejo? Esa es, creo, otra parte de esa ecuación que permite. ¿Qué es lo que sí le puedo decir? Que creo que vamos en una línea correcta, que creo que ha sido un déficit que debemos es probar esa genética que estamos produciendo a través de las pruebas regionales en otras zonas agroclimáticas. Muchas veces se han mandado clones creyendo que funcionan bien porque en esta zona funcionan bien y allá quizás no, pero esos son estudios a largo plazo, son caros y a veces los que toman las decisiones en los proyectos no ven esa situación de alcance, de información que va a brindar y lo cortan. Creo que es algo más que punto de vista genético. Creo que la calidad es muy buena nuestra. Hemos ganado premios, o sea, la calidad ya está. Tenemos que mejorar otros aspectos en todas esas secciones. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Melanie. Ustedes desde Nica France creo que están también a punto de publicar o dar a conocer el resultado de la caracterización genética de esos árboles distribuidos en fincas de productores. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué potencial hay ahí en ese trabajo? Sí, agregaría a la ecuación de don Javier un clon. Bueno, la pregunta del clon ideal no es nada fácil, pero yo agregaría la agricultura sostenible y el desarrollo rural, que aquí el cacao está en la mano de los pequeños productores. 90% de productores de cacao son pequeños, entonces tendríamos que integrar eso en la ecuación y sí, cruzar la parte que nos da la calidad, que eso es bien específico a América Central, y un poco más de resistencia a las enfermedades y, por supuesto, alta producción. Eso sería lo ideal, pues. Gracias, Melanie. Sósimo, desde El Salvador y desde los planes de la Alianza Cacao, ¿hacia dónde van? ¿Van a consolidar área en este momento o están pensando en introducir algunos materiales para dejar cierta capacidad instalada? ¿Cuál es un poco la visión de la Alianza Cacao en lo que le resta de vida del proyecto? Sí, Luis, quizás retomaría un punto con el que cerraba Javier, es que creo, y bueno, nos respalda ya datos, nos respaldan los premios, es que calidad ya hay, calidad la tenemos en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, lo tenemos. Uno de los retos que nosotros tenemos como proyecto es aumentar la productividad, porque en efecto también es una debilidad. Si no tenemos volúmenes que estén por encima del promedio, entonces el productor no está siendo rentable. En El Salvador la mano de obra es es muy cara. Entonces, eso es una desventaja con la que tenemos que lidiar. Nos vamos a enfocar mucho en establecer una base con lo que ya tenemos, con una base de productores con las que ya estamos trabajando, consolidar una producción anual y que el mercado pueda, pues, que demanda, ¿no? Internamente nosotros el proyecto tiene una apuesta de sustitución de importaciones y existe una gran oportunidad de mercado a nivel nacional. Y para hacer el paréntesis, tenemos precios por encima de bolsa de valores en mercado a nivel nacional. Entonces, queremos consolidar esta base, queremos asegurar esto para luego pensar de repente, tal vez no como nosotros como proyecto, sino otro proyecto, mejorar genéticamente. Queremos aprovechar lo que ya hay para seguir trabajando sobre esto mismo. Muchísimas gracias, Sósimo, Javier, Melanie, Ana Lucía. Estamos llegando al final de este panel de discusión. Muy rico. Yo creo que nos podemos complementar por lo que he escuchado, ¿verdad? Definitivamente
Hay avances, hay diferencias grandes en los países. FIA, una institución que tiene una gran trayectoria, ha generado 40 nuevos materiales, siempre está estudiando y siempre está tratando de probar nuevos materiales. Hay catálogos, hay matrices de compatibilidad, definitivamente ahí está el know-how. Y sabe también cómo podemos tomar el camino corto, ¿no?, para acelerar ese proceso de selección y mejoramiento genético. Guatemala y Nicaragua están en un proceso de conocer todavía lo que tenemos en las fincas y ahora vienen los 2-3 grandes pasos, es validar, tomar números y ver cómo se comportan esos materiales desde la finca hacia otros agroclimas. Entonces ya la base, la información está, ahora es cuestión, como ustedes mismos lo hicieron, de empezar a coordinar y poner estos ensayos regionales, probar cómo se adaptan para poder generar matrices de compatibilidad y tener una estimación más certera de el rango de productividad que pueden tener esos materiales. Y obviamente Sósimo, desde su acera como ejecutor, como proyecto que vive el día a día con los productores, pues está muy agradecido, me imagino, de todo el trabajo que ustedes están haciendo para poder aportar ese grano de arena hacia la productividad que sigue siendo, creo que, nuestro reto. Como dicen ustedes, la calidad está, ahora es, probemos toda esa calidad, esos materiales, ese perfil genético, cómo se comporta en las fincas de los pequeños productores de hoy y todos los que están interesados en seguir cultivando cacao más adelante. Muchísimas gracias entonces, los dejamos porque pasamos al otro tema. Un placer haber conversado con ustedes, aprendimos mucho y seguramente nos vamos a estar encontrando más adelante en otros eventos en torno al cacao. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas Gracias, tardes. un gusto. Adiós.